Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hoy vamos a hablar sobre las actividades que puedes hacer en Diablo Immortal, pero que van a optimizar mejor tu tiempo. Si tú solo tienes 20, 25, 30 minutos para jugar, en este video te voy a estar comentando en orden cuáles son las que considero que más beneficio vas a tener y menos tiempo te van a tomar. Así que nada, atento y vamos a empezar. La primera que te recomiendo es el santuario de Ibenfar, o sea, hacer el horario. El horario lo podemos encontrar acá, cerca del patio del palacio, acá arriba, y esta actividad es muy rentable porque nos va a otorgar 4 llaves. Hacer el ordering no te toma mucho tiempo, te vas a obtener hasta 4 llaves, como te había mencionado, y estas 4 llaves te sirven para abrir los cofres del final. No necesitas hacer esto en un horario específico, lo único que necesitas es venir al menos una vez al día, lo haces y abres, de ser posible, la primera sala completa, o sea, los 5 primeros cofres, los abres todos los días y ya está, ya terminaste. Recuerda que el primer cofre es gratuito y luego cada cofre lo tienes que ir abriendo con algunas llavecitas y esto te va a salir más o menos en unas 15 llaves. O sea, 15 llaves todos los días tienes que venir y gastarte acá y abrir la primera sala completa. La segunda actividad que deberías hacer luego del horario es venir acá a la puerta de Ereban. La puerta al castillo de Ereban es un modo que te va a ayudar a farmear las gemas comerciables y no comerciables, o sea, que antes se hacían en guaridas ocultas. Tú vienes acá, haces alrededor de 3 diarias y vas a obtener en cada una aproximadamente 6 gemas. Son en total 126. Entonces, cuando tú vienes y haces 3 diarias, puedes obtener 9 y 9, ¿no? Dígase que a lo largo de la semana vas a obtener todas las gemas que necesitas o por lo menos una gran mayoría. Luego vienes por acá, saliendo de la puerta de Ereban, del castillo de Ereban, vienes hasta acá y vienes a hacer las fisuras antiguas. Las fisuras antiguas, recuerda que te van a dar este objeto que está acá, para empezar, te van a dar una cimera rara y además te van a dar las brasas debilitadas. Te van a dar en total 400 brasas debilitadas si usas cimeras, ¿no? Y haces por cada vuelta te van a dar 8. ¿Qué pasa? Si tú haces 5 cada día, para un total de 35 en la semana, vas a obtener las 280 semanales por entrar sin poner cimeras, ¿no? Entonces, yo lo que te recomiendo es que vengas y hagas 5 diarias. Y ya de paso tienes un poco de chatarra, polvo, pero sobre todo estas brasas habilitadas que te van a ayudar a crear una cimera legendaria eterna con el joyero. Si de todas maneras no estás familiarizado con este tema, bueno, en el canal tengo un video sobre las fisuras antiguas que te recomiendo que vayas a ver. La cuarta actividad que te recomiendo no es ni más ni menos que fisura del terror. Gente, la fisura del terror es un muy buen modo, que acá las tenemos, están cerradas ahora mismo. Es un muy buen modo para obtener las gemas comerciables, que son las comerciables que se pueden obtener en grupos de 4. Recuerda que además de las comerciables y no comerciables que se pueden obtener en el castillo de Erevan, tú puedes obtener hasta 12 diariamente por hacer actividades en grupos de 4 en mundo abierto, en mazmorras y también en las fisuras del terror. Las fisuras del terror tienen una característica importante que hace que las separe un poco de las actividades anteriores, pero sin duda es lo siguiente que deberías hacer si tienes un poquito más de tiempo. Se van a activar al minuto 30 y al exacto de la hora, ¿no? Dígase, por ejemplo, a las 7:30 y a las 8 se activan. Y para hacerlas más o menos dura unos 13 minutos aproximadamente. Nada, entras en un grupo de 4, haces tu fisura, vas a obtener gemas por entrar en grupo de 4. No importa dónde mates bichos, es una manera muy fácil de obtener estas gemas. Y además, por abrir los cofres, ¿no? Por romper los pilares y abrir los cofres y hacer toda la mecánica, también puedes conseguir esencia de terror. La esencia de terror, recuerda que también la puedes vender por platino. Todas estas actividades priorizan platino, gemas normales y demás. Así que, nada, la esencia de terror, por supuesto, también la puedes usar para obtener equipo legendario. Ya eso queda por ti. Yo te recomiendo venderlo. Pero bueno, ya tú decidirás. Te recomiendo hacer de 1 a 2 fisuras de terror diarias. Con esto tú garantizas, recuerda que son 10 semanales, tú garantizas por lo menos que vayas haciendo poquito a poco todas las que tienes que hacer en la semana. Ya sé que tiene un horario específico, pero digamos que ese horario es bastante flexible porque es en cualquier horario, pero a las y 30 y a las en punto. Entonces tienes ahí un margen de que si te sientas a jugar, pues estés atento y haces esa actividad primero, por ejemplo, la fisura del terror, y luego vas y haces estas actividades que hemos hablado anteriormente. Ya a partir de aquí te he comentado 4 actividades que son muy, digamos, amigables para aquellas personas que tienen poco tiempo, porque las puedes hacer en cualquier horario o porque tienen un horario bastante flexible a pesar de que tiene un horario específico
pues la puedes hacer en cualquier momento del día. Entonces, a partir de aquí, como te digo, vienen actividades que son en un horario específico y que yo te voy a recomendar que priorices actividades que tienen que ver ya con tu clan o tu cofradía. Si, por ejemplo, perteneces a las sombras, tienes que estar atento a ir a la asamblea. En la asamblea de las sombras, que acá yo soy inmortal, no te lo puedo mostrar, pues en la asamblea de las sombras tú puedes obtener incluso hasta 12 llaves diariamente. Por simplemente estar ahí y pasarle la bendición a los compañeros, puedes obtener hasta 12 llaves y además te va a dar puntos para aumentar en la facción. Eso es una actividad diaria, excepto los domingos, y también la puedes hacer al mediodía y la puedes hacer en la tarde, más o menos como a las 7 de la noche, y dura como unas 2 horas en cada horario. No te deja mucha flexibilidad, pero digamos que es lo otro más importante que podrías hacer si te puedes conectar en ese momento. También más o menos en el mismo horario de la bóveda, de la asamblea, perdón, está la bóveda. La bóveda te va a otorgar, si bien no te ofrece un progreso con tu facción directamente, aunque sí hay misiones de las sombras que te piden hacer la bóveda, te va a dar empuñaduras. Y las empuñaduras todos sabemos que las necesitamos para comprarle acá a este señor que está por acá objetos ya pues sean gemas normales, cimarras legendarias y demás, lo que él te venda en su debido momento. Yo en el canal tengo un video sobre qué deberías comprarle a Mercader de Empuñaduras. Y por supuesto, lo mismo con los inmortales. Si tú puedes ir a defender la bóveda, porque en un caso las sombras la atacan y en el caso de los inmortales la defienden, te recomiendo que nada, uses el tiempo para ello si puedes. Ya sé que es un horario muy específico y es una actividad que demanda digamos que más movimiento y quizás no tienes el tiempo. Todavía la asamblea es solo dejar el personaje ahí parado y ya está. Si eres inmortal, recuerda que Corvus se activa 3 veces por semana. Ya Corvus es una actividad más para inmortales, ya requiere también estar caminando, responder unas preguntas, ¿no? Ir con el grupo. A mí no me gusta, pero da bastantes llaves. En Corvus se obtienen llaves y es una de las maneras de obtener más llaves para el Horadrim, que tienen como ventaja los inmortales con respecto a las sombras. Si tienes el tiempo, bueno, otra de las cositas que te puedo recomendar es que vayas a Corvus. Ahora, Corvus tiene un horario, digamos que seleccionado por el líder de los inmortales. Entonces, no es un horario fijo, es difícil, digamos que sincronizarse con él, pero si estás prestando atención y demás, puedes aprender de cuáles son los horarios de Corpus y presentarte ahí y hacerlo 3 veces por semana, que suelen ser los lunes, miércoles y viernes, y bueno, también hacer esa actividad. Por supuesto, no se puede quedar, y creo que esto es de lo más importante que tienes que hacer con tu facción, Kion, que una vez, si eres inmortal, por supuesto, te va a dar, una vez a la semana, te va a dar una cimera legendaria que te viene espectacular. Y si eres de las sombras, pues no tienes Kyo, pero tienes la guerra de las sombras. Que en la guerra de las sombras te presentas los jueves y luego te presentas los sábados, si no me recuerdo. Y nada, si el jueves ganan y el sábado también, recuerden que pueden obtener una cimera legendaria. Aunque tú no te presentes, vas a obtener la cimera legendaria si tu clan gana. Pero lo ideal es que tú apoyes a tu clan y vayas a cada una de esas guerras, que es en un horario específico. Por supuesto, si eres inmortal, recuerda que las sombras desafían a los inmortales los domingos. Y bueno, por supuesto, las sombras también tienen que estar atentos a esto. Y bueno, si eres parte del ejército que va a ir a atacar o a defender la facción, también te recomiendo que estés atento y lo hagas porque vas a apoyar a tu clan. Ya a partir de aquí, lo que yo te recomiendo para optimizar lo que tienes y demás, en vez de ir a mazmorra y demás, es que optimices los eventos. En los eventos tú puedes obtener un poquito de recompensas, hay eventos mejores que otros que te dan cimeras legendarias y demás. Evidentemente, por ejemplo, actualmente no hay un evento que te dé cimera legendaria por hacerlo, solo te dan recursos y demás. Yo te recomiendo que priorices ese tipo de eventos, pero incluso si no hay ninguno y ya hiciste todo lo demás que habíamos mencionado acá, que hemos mencionado acá, pues te recomiendo que los hagas, que hagas todos los eventos que puedas, porque el centro de eventos te va a dar recompensas en función de todos esos eventos que tú vayas haciendo. A mí me faltan un montón por hacer, tengo que dedicarles tiempo, pero a medida que vas acumulando los puntos, vas obteniendo recompensas cada vez más interesantes. Y si eres nuevo en el juego, sobre todo, te va a venir muy bien los 5 de poder de gema del final, y para ello tienes que acumular bastante. Y ya por último, si ya te sobró el tiempo, tienes de todo este tiempo, ya a partir de aquí es que te permito, o más bien te recomiendo que vayas a hacer mazmorras, que si puedes hacer PvP, pues haz PvP. Ya aquí puedes hacer otro tipo de actividades en función de lo que tú creas. Las mazmorras son muy importantes
para farmear piezas verdes que no las puedes obtener de otra manera. Bueno, a ver, las puedes obtener de otra manera, pero en eventos, casos muy específicos. Y acá todos los días, por ejemplo, por hacer 3 calabozos, te van a dar una pieza verde aleatoria, pero bueno, una pieza verde. Y de todas maneras, en los mismos calabozos, tú puedes obtener, tiene una probabilidad de obtener piezas verdes de este tipo que al final las vas a necesitar. Así que ya, si tienes un poco más de tiempo y te gusta más el PvE, puedes ir a hacer tus calabozos. O si te quieres preparar para ir a hacer PvP, como por ejemplo hice yo en el stream de ayer, que puedes ir a ver, está por ahí. Y nada, hablamos un montón de cosas, así que si quieres aprender sobre algo, ahí busca que hablamos de un montón de cosas. Como te dije, también puedes ir a PvP, que el PvP no es que te vaya a dar grandes recompensas, pero sí para que vayas escalando y vayas practicando un poquitico. También obtienes un poquito de recompensa a final de temporada y te recomiendo que no lo dejes de la mano. Y ya, si a partir de aquí quieres farmear un poco, por ejemplo, runas, recuerda que en las torres malditas también puedes venir y hacer un ciclo matando algunos élites y demás y puede ser que te caiga runas. Yo tuve suerte ayer y me cayó una runa amarilla que ya puse a la venta, no sé si se habrá vendido, pero puedo tener runas. Si de todas maneras crees que este tipo de actividades que son en un momento específico o que ya no son tan importantes, las puedes desplazar y simplemente no las quieres hacer, puedes ir adelantando otras de las actividades que puedes hacer en cualquier horario como son la fisura antigua, el castillo de Erevan y puedes ir adelantando para que en otro día de la semana que no tengas tiempo para jugar ya tengas cubierto un pedazo, ¿no? Lo mismo con las fisuras del terror que te van a dar bastantes recursos. Bueno, nada, ahí creo que esas 3 actividades las puedes priorizar si ya te sobra un poquito más de tiempo o puedes venir por acá por alguna de estas que te he mencionado. Y ya, gente, no hay mucho más que agregar. Yo recomiendo hacer todas estas actividades más o menos en el orden en que les dije, en el orden de importancia. Es más un video enfocado principalmente a aquella gente que no sabe por dónde empezar en Diablo Immortal, qué es lo que priorizar. Por supuesto, hay otras cositas que se pueden hacer en el juego que no son directamente matar bichos y demás, como son comprarle al mercader de empuñadura, comprarle a King acá abajo las armaduras cada día de ser posible, revisar el mercado. Ya, por favor, suscríbete al canal, déjale un me gusta al video, déjame un comentario ahí abajo en qué orden haces tú a las actividades, qué actividades no estás haciendo, qué actividades tal vez sí haces, pero yo no estoy incluyendo aquí y tú consideras que es importante. Nada, me puedes dejar un comentario. Te voy a dejar este video por acá, que seguro estoy que te interesa además para que te entretengas. Y ya, es todo.